Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo muy especial de Queremos The Witcher, esta iniciativa alrededor de los libros de la saga de Geralt de Rivia, del autor polaco Andrzej Sapkowski. Y hoy tenemos una entrevista muy especial alrededor de toda nuestra iniciativa, porque estamos en el día de hoy con José María Faraldo, traductor de la obra de Sapkowski, de la saga de Geralt de Rivia, entre otros muchos de sus libros y entre otros muchos autores. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, me alegro, muchas gracias, está estupendamente. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por charlar conmigo. José, lo primero de todo queríamos preguntarte, sabes que nuestra iniciativa es alrededor de que los libros de Geralt vuelvan a ser distribuidos con tu traducción y tal, y ya viste que insistimos mucho con ello y tal. Y queríamos consultarte en esta entrevista un par de cuestiones que los aficionados a la obra de Sapkowski tenemos respecto a toda esta situación, ¿no? La primera es, realmente, ¿cuál es la situación de The Witcher en España? ¿Por qué estamos ante esta situación? Porque sé que Alamut nos dio una respuesta un tanto gris, entiendo también por cuestiones legales y tal. Pero claro, la gente sigue un poco preguntándose qué está ocurriendo, por qué en una saga tan grande, además ahora apoyada con los videojuegos, la serie de televisión y tal, está en esta especie de limbo. Bueno, pues lo primero quería daros las gracias a los lectores por haberme apoyado de esa forma. Yo, de verdad, cuando vi la campaña que comenzó en Internet y eso, me sentí, vamos, profundamente agradecido que los lectores reconocieran mi trabajo y se acordaran de Ujú. mí. La verdad es que me llegó de verdad al corazón y os lo agradezco mucho a todos. Bueno, también tengo que decir que no olvidéis que no soy el único traductor. O sea, en la parte final de la saga colaboramos Fernando Otero y yo, que Fernando pues es un gran amigo, con el que hemos trabajado mucho y me ayudó para salir de un pequeño impasse ahí que teníamos de trabajo. Y luego él ha traducido algunas otras cosas de Narrentur, por ejemplo, que traduje yo la primera serie y luego los siguientes. O sea que, bueno, digamos que de alguna manera pongo mi cara, pero bueno, no soy el único traductor. Lo que sí que es verdad, y además repito también, lo repetiré muchas veces y os lo contaré muchas veces, es que yo no soy el autor de la saga de Geralt. Yo soy solo el traductor. Es verdad que un traductor con algún tipo de responsabilidad en que la serie se haya publicado en España, porque yo fui el que inició todos los trámites hace 25 años de ello, el que contactó editoriales cuando nadie sabía ni quién era Sapkowski, ni además nadie confiaba en lo que era la literatura fantástica polaca, más allá de Stanisław Lem. O sea, es decir, yo hice una cierta labor entonces, luego a lo largo de los años, pues he estado pues promocionando la serie todo lo que he podido. Bueno, al fin y al cabo, Angie se convirtió en un amigo que ha estado en mi casa, hemos hablado mucho y bueno, pues hemos tenido un trato muy cercano. De hecho, él desde el principio cuando lo contacté para las traducciones, bueno, pues me ayudó muchísimo, estuvo dispuesta a todo. De hecho, él me dijo esa frase famosa de que el traductor también es un autor. Me dijo, tienes derecho a hacer lo que creas conveniente. Y por eso hay partes en la saga, en la traducción de la saga, que son muy especiales, porque yo, hablándolo con él, siempre en contacto con él, pues cambiamos algunas cosas, añadimos alguna cosa, cosas que no están en otras traducciones, tengo que deciros, en ninguna. De hecho, solamente en la traducción al castellano. Y bueno, pues esas cosas son que están específicas, que repito siempre con apoyo y con digamos, bueno, pues la accesibilidad que Sapkowski nos dio, pues se produjeron. ¿Cuál es la situación? Perdonad todo este discurso que acabo de dar, que creo que es importante para Sí, sí, entender por totalmente. qué a mí me interesa y por qué estoy aquí dando un poco la cara. Pues la situación es bastante difícil porque, como sabéis, desde hace 25 años, Bibliópolis, luego Alamut, que bueno, pues es el mismo sello, pero con la misma editorial, pero con distintos sellos, pues ha estado publicando en España a Sapkowski con estas traducciones de forma
yo creo que muy satisfactoria, con mucho cuidado, mucho mimo, con unas ediciones que se pueden llamar casi con un mimo de artesano, las que hemos ido mejorando todos los años, la traducción, lo que fuera. Y bueno, pues hace ya 3 años empezaron ciertos problemas con la agente de Sapkowski en las negociaciones para la traducción, para la nueva edición de la saga. No puedo contarlo directamente porque yo no soy el editor. El editor, yo sí que me consta que ha hecho todo lo posible y más, incluso, o sea, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de todos los aspectos que concierne a un editor, de ofrecer mejoras en las producciones, todo lo ha presentado. Y bueno, parece que las negociaciones no han llegado a ningún fruto. Podría contaros algunas cosas que sé, que bueno, pero no son, igual no es cuestión de contarlas, digamos, en público, en el sentido de que, bueno, pues los palos en las ruedas que ha puesto la gente han sido de verdad difíciles de creer y de comprender en una racionalidad de una situación de negocio, no hablemoslo simplemente, pero bueno, eso ya no es asunto mío, yo no soy el editor. A mí me concierne una cosa, y una cosa bastante importante, y es que una de las comunicaciones a las que he tenido acceso por parte de la agente, se le requería o se le pedía al editor de Alan Moore una especie de pacto además por una cantidad de dinero bastante miserable para que ofreciera los derechos de las traducciones en el sentido de que no iban a ser mis traducciones ya nunca más objeto, digamos, de publicación, que el autor de las traducciones, o sea, yo, no iba a demandar, imaginaos qué cosa, a la gente o, digamos, al autor porque vendieran las traducciones. Es decir, era un pacto de silencio para que nuestras traducciones no salieran. La idea era vender a cualquier otra editorial, la que fuera, no tengo ni idea de quién, los libros de Sapkowski sin mis traducciones y sin que yo pudiera siquiera defender mis derechos. Eso es lo que quede claro. Esta gente intentaba que en cualquier caso yo perdiera los derechos de unas traducciones que ya existen y que durante 25 años han sido las traducciones canónicas de Geralt. Por supuesto, el autor tiene todo el derecho a vender sus libros a quien quiera, pero por supuesto no las traducciones. Ese era el gran problema. Y bueno, a mí lo que me ha resultado verdaderamente triste, entre otras cosas, la gente jamás me ha contactado, tengo que deciroslo también, jamás me ha contactado. Bueno, pues creo que de alguna manera ha intentado librarse de nosotros sin saber por qué. Lo más triste es que no conozco la razón por la que ha hecho esto. Eso es lo que diríamos es más importante de lo que tendría que contarte, porque vamos, hay enormes, bueno, hay toda una serie de negociaciones durante estos 3 años que yo no conozco del todo, no soy, ya repito, no soy el editor, pero que han sido, por lo que tengo entendido, muy difíciles y bastante desagradables. Entonces entendemos que es esta gente que mencionas la que sirve un poco como nodo entre lo que es el autor y la editorial española y la que está impidiendo Bueno, un poco la cuestión, ¿no? Bueno, es que la tarea de un agente, de una buena agente, es conseguirle el mejor negocio al autor. Y es que eso a mí, yo eso lo comprendo perfectamente. Y a eso ella tiene perfecto derecho, si cree. El problema no es eso. El problema es que durante 3 años ha sido incapaz de llegar ni a acuerdos ni a desacuerdos, os puedo decir. Y al final ha acabado intentando hacer esto. Unas traducciones que se supone que son canónicas, que la gente las ha aceptado, creo que les han gustado,
¿qué te voy a decir? Soy el que las ha hecho, no puedo decir más que he hecho todo lo posible con mi trabajo y mi esfuerzo y mi cariño para poder verter al castellano los libros de la mejor manera. Bueno, Traducciones pues, que han trascendido a los videojuegos. Sardinilla es sí, traducción tuya y está presente en los videojuegos, por ejemplo. hay cosas en los videojuegos y hay cosas en las traducciones de Netflix, en los doblajes de Netflix, que proceden de mis traducciones. Por cierto, ninguno de los dos me ha contactado, Ujú, debo decir. Debo decir. entiendo. Pues, habiendo respondido esta cuestión, entonces el autor no puede hacer nada. O sea, no hay alguna manera de que desbloquee la Bueno, situación o... eso, la verdad es que yo no te lo puedo decir. Mm, Yo he considerado siempre a Angie un amigo, aunque en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, pues nos hemos distanciado un poco, no nos hemos vuelto a ver por cosas de la vida, entonces pues tampoco te puedo decir mm, qué es lo que va a hacer. Yo hace algún tiempo le escribí, estuvimos escribiéndonos con relación a este problema y él ponía todo en manos de la mm, agente. Creo que confía en ella. Yo lamento mucho que a lo mejor pueda pasar que ya no confíe en mí, no lo sé, pero vamos, yo sigo tratándolo y de hecho nos hemos seguido escribiendo, pero llevamos ya, como te digo, un tiempo que no sabemos demasiado ya ujú. del autor. Creo que sería una buena opción que él mediara o que él dijera qué le parece, qué necesita o qué cree que es mejor para sus libros. Yo, como digo, humildemente, soy solamente el traductor. Y repito, con una cierta, digamos, un cierto input. Yo he puesto en la saga mucho esfuerzo, mucho cariño y mucho trabajo, pero al final el autor es él, claro. Entiendo, entiendo. Yo recuerdo que hace unas pocas semanas estuvo dando Anjay una gira por Reino Unido por el estreno de su nuevo libro en inglés. Eh, y le preguntaron acerca de la situación de los libros en España y también fue ambiguo en la respuesta, entendiendo que a lo mejor sí que confía en la gente y está como dejando toda esa cuestión para ella. Claro, Sí, de puede todo... ser que para él sea Mm, muy complicado llevarle la contraria a la gente, no lo sé. mm, Yo, mis tratos con la gente, bueno, yo la conocí hace muchos años, la he visto alguna otra vez más, pero no tengo datos, digamos, para saber si esto lo está haciendo por algún tipo de interés. No creo que financiero, te aseguro que la forma en que Alamut nos ha, digamos, o sea, que el trabajo de la edición de Alamut ha revertido en quienes hemos participado en ella ha sido muy satisfactorio. O sea, yo creo que Anjay, no lo olvidemos, la saga se tradujo al castellano antes que en ningún otro país occidental, entera. Tuvo un éxito en España que no tuvo en ningún otro país antes de los videojuegos y antes de la serie. Es decir, en España algo se hizo bien. Y bueno, pues si durante, no sé, 20 años, son 25 años, pero digamos que durante 15, 20 años, el trabajo nuestro funcionó bien, pues no comprendo por qué ahora no. Repito que los derechos son del autor. Eso va a misa y eso es lógico. Pero lo que no entiendo es que quieran renunciar a las traducciones de esta forma y que hayan tratado de forma, yo diría, bastante desconsiderada, pues a una editorial que ha hecho durante mucho tiempo lo que no ha hecho nadie más. Os puedo asegurar que lo que no ha hecho nadie más. Y con respecto a los traductores, os puedo también asegurar que la editorial Veamos, no solamente con este libro, con estos libros, no solamente con Sapkowski, yo he traducido para la MUD también otras cosas, los libros de Andreas Eschbach, que son maravillosos, y nunca he trabajado con una editorial que pague los royalties también en su momento y de forma como lo ha hecho Alamut. Y lo sé por otros colegas traductores que han trabajado para Alamut, que no hay nada parecido, porque es una editorial que se puede, que, como he dicho antes, es un poco una editorial artesana, hacer las cosas que desea hacer.
Y eso es muy diferente de, bueno, pues yo qué sé, Mm, pues editoriales de estas, digamos, gigantescas o multinacionales, donde ujú. no les importa nada más que su beneficio inmediato. Claro, vale, entiendo. Em, claro, hay mucha gente que se quedó con muchas dudas porque además parecía que Alamut, de hecho, estaba totalmente, bueno, parecía no, Alamut está totalmente comprometida con la obra según has explicado y además tenemos como referencia que poquito antes de que se estancara toda esta situación se estaba preparando la famosa versión ilustrada de los libros de Alejandro Colucci, que de hecho él mismo creo que publicó varias ilustraciones pertenecientes a lo que Sí. era esa versión ilustrada. Y claro, eso entiendo que también se quedó en el aire debido a toda esta situación. Bueno, yo repito, no soy el editor. Ujú, Yo a esa edición, en esa edición participé no solamente con las traducciones, que hice una pequeña revisión en algún momento de algunas, sino también con unos cuantos ensayos que escribí sobre la obra de Sapkowski, sobre y la propia vida de Sapkowski. Tengo un pequeño apunte de biografía con aspectos originales pues, bueno, de mi contacto con él y cómo lo conozco. Hay también alguna cosa sobre la saga, que yo creo que estaban bien esos textos, y se quedaron colgados porque las negociaciones, como digo, llevan años. Y repito, mi impresión absoluta es que, desde luego, la culpa y la pelota no está en el tejado de Alamut, en absoluto, en ujú, absoluto. entiendo. Vale. Em, otra de las cuestiones es cómo crees que la gente puede ayudar. ¿Crees que a lo mejor si la gente alza la voz y tal, se puede desentrancar un poco la situación? Pues mira, la verdad es que no lo Mm, sé. La gente, supongo que como una buena gente, tendría que responder sobre todo al beneficio de su autor. Tendría que responder a lo que va a ser mejor de forma, podemos decir, estratégica para su autor. Si ujú, creyera la gente que es mejor otra editorial, bueno, pues se puede hacer, porque no lo va a decidir, porque no lo va a hacer, pero claro, hay formas de hacerlo y desde luego os podéis imaginar, las ediciones llevan, si no recuerdo mal, poco a poco casi 3 años sin poder salir. ujú, Es decir, el dinero que debe haber perdido el autor es, bueno, mucho. Entonces, pues a mí eso no me parece de una ujú, buena agente. Que la presión, digamos, de los lectores pueda hacer cambiar algo, pues la verdad es que no lo sé. Yo tampoco me gustan las campañas mediáticas, ese tipo de cosas. Esto, si te he concedido la entrevista, entre otras cosas, porque bueno, creo que eres una persona que se ha interesado mucho por la saga y que ha hecho digamos, por su popularización bastante, es, entre otras cosas, porque creo que los lectores se merecen saber la verdad. Es decir, que no haya especulaciones extrañas, que no haya teorías de la conspiración, que seguramente las va a haber. Ya sabes que la gente, bueno, pues dice las cosas, pero simplemente por esta razón. Yo quería que la gente supiera la verdad. ¿Que sirva de algo? Pues mira, yo qué sé. mm, No te puedo decir, si la gente no se ha dejado, digamos, no le ha interesado el beneficio, digamos, económico de su propio autor durante 3 años, pues creo que tampoco le va a afectar el que los lectores españoles pues muestren su incomodo. Lo que sí que puede hacer es que a lo mejor, bueno, pues recapacite en cuestión de cómo enfrentar este problema y a lo mejor pues le apetece pensarlo de otra vez, repensarlo. Y bueno, en cualquier caso, repito, no puedo hacer nada, no soy ni el editor ni el autor y por supuesto no la gente. Sé que yo lo único que soy es un traductor. ujú. Teniendo en cuenta cómo esta situación ha pasado con otras sagas de fantasía aquí en España, Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, Mm, donde digamos que una nueva editorial compró los derechos. Quiero recordar, corrígeme si me equivoco, comprando también mm. los derechos de la traducción, Sí, de Cristina, sí, sí. efectivamente. Mm. ¿Existiría un escenario donde una editorial nueva comprase los derechos? O sea, ¿tú estarías abierto a ello? A que una editorial...
Yo siempre he sido fiel a Alamut, porque Alamut siempre ha hecho las cosas bien, muy bien, de hecho, repito. Yo creo que si eso sucediera tendría que pasar primero por Alamut, es decir, la editorial de Luis García Prado, pues tendría que ser informada y bueno, y en cualquier caso ver qué es lo que sucede. Yo os repito, soy solo el traductor. Eso sí, tengo derechos, nadie va a utilizar mis traducciones ni va a hacer una, como me han sugerido que se podría hacer, que alguien utilizara inteligencia artificial para traducir la serie bueno, y evitar así que tener que pagar mis traducciones. Pues bueno, Con la serie te eso se refieres a pasa. la saga, ¿no? Perdona. La La saga, saga, sí. sí, estoy hablando de la saga, claro. Bueno, hablo de la serie, sí, pero Sí. bueno, la saga, me refiero a la saga. La serie de Netflix no es asunto mío, por supuesto. Pero bueno, si alguien hace eso, pues evidentemente yo defenderé mis derechos. Eso lo tengo más claro que el agua. Y como sabéis, bueno, si plagiaran mis traducciones, porque hay esa posibilidad, se ha hecho en algún momento, con algunas otras series, sagas, y unos otros libros, pues yo estoy dispuesto, por supuesto, a defender mis derechos legalmente y donde sea. Eso que quede claro. La Yo traducción es tu no sé, trabajo, al fin y al cabo. hombre, y no solamente eso, también es por dignidad de la serie. Yo creo que, bueno, hemos hecho un buen trabajo, un trabajo que, pues mira, no os podéis imaginar la de tesis doctorales, trabajos de FMs, cosas que se han escrito sobre esas traducciones, independientemente de lo buenas o malas que sean. Son las traducciones canónicas. Bueno, yo lo lamento, pero no pienso dejar que nadie plagie ese trabajo. Eso, tenedlo por cuenta. Perfecto. Como ya parte del cierre, quería consultarte ya una cosa un poco más, digamos, divertida fuera de esta triste situación que tiene la saga. Y es que lo comentaba contigo fuera de micros que hace un tiempo subiste esta foto que seguramente los muy fans de Geralt de Rivia podrán reconocer, que era una fotografía del cómic polaco original, que es el primer cómic de la historia de The Witcher, sugiriendo algo. ¿Nos podrías comentar un poco de qué trata esto? Sí, bueno, pues lo puedo anunciar ya, porque la editorial ya me lo permite. Pues nada, se va a publicar en un integral, además, porque el original eran varios tomos, luego se hicieron una edición de 2 tomos y por fin luego un integral, pues se va a publicar el integral de los cómics polacos originales, de los clásicos de The Witcher, ¿no? De la saga de Geralt, con mi traducción. Los he traducido yo todos de nuevo. Alguna parte hay pequeña que proceden de las traducciones, digamos, en el sentido de que se concordaban los diálogos, por ejemplo, así, aunque están bastante cambiados, pero la mayor parte es todo nuevo. Además, he introducido algunos aspectos que creo que son bastante divertidos, que espero que a los lectores les gusten, y he adaptado también la serie un poco, como siempre, a nuestro gusto. Y he escrito un epílogo, bueno, creo que es interesante para entender de dónde viene. Yo tuve la suerte de conocer también a los 2 autores, al dibujante y al guionista, que, bueno, en buena medida fueron esos cómics que fueron muy tempranos, cuando todavía ni siquiera estaba la saga, digamos, no solo ni terminada, es que estaba casi ni planteada, me podría decir, estaban los cuentos en principio, pues esos cómics de alguna manera marcaron la idea, el desarrollo estilístico de lo que iba a ser luego la visión, digamos, la imaginación de Geralt visualizándolo de alguna manera. Creo que son unos cómics muy interesantes, muy, bueno, son clásicos, es decir, no son cómics que tienen, pues eso, efectivamente, pues casi 30 años, entonces también tienen un cierto sabor a época, pero son súper divertidos, son originales y añaden a la saga aspectos que no están en los libros, porque además, no sé si lo sabéis, pero Angie les cedió a ellos
una historia que luego nunca convirtió en cuento y que ellos desarrollaron y que sirve para comprender los principios y el origen de Geralt de forma mucho más, diríamos, yo diría más interesante que en algunos de los otros medios, la serie o el videojuego que hemos visto. Así que merecen mucho la pena esos cómics. Se va a publicar, la va a aplicar la editorial Norma, por supuesto, que es la que ha venido publicando los cómics en España y como es de derecho, pues bueno, pues lo hacen ellos. ¿Se puede decir fecha o eso también, o eso es secreto? Eso no, Sí. eso ya sí que Vale, no, vale. no depende de mí, repito, yo solo soy el traductor. Sí, entiendo. Pues bueno, José, con todo esto creo que al menos se esclarece bastante la situación. Estoy seguro que la gente agradecerá mucho este ejercicio de transparencia y demás, porque es algo que la gente, yo creo que sobre todo más allá de el deseo de querer que obviamente los libros vuelvan, también era tener algo al menos de información para saber qué estaba ocurriendo con todo esto. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado venir aquí y charlar este ratito con nosotros. Pues yo te lo agradezco a ti también y tengo que decir que me ha costado mucho aparecer aquí, porque yo creo que un traductor tiene que estar es detrás de las bambalinas, no delante, porque nosotros al fin y al cabo somos mediadores, adaptamos, somos también autores, pero autores en el sentido de que adaptamos cosas. Yo no querría estar aquí, pero es verdad que la situación ha sido muy desagradable, sí, sigue siéndolo de hecho. O sea que lamento mucho lo que, pues la verdad, la situación para los lectores, lamento mucho para los fans de Geralt esta situación y lamento también el tener que estar aquí hablando de cosas que en realidad ni siquiera me competen. Así que, en cualquier caso, muchas gracias a ti y muchas gracias también a los lectores por escucharnos. Pues con esto y nada más, de nuevo, José, muchas gracias por venir aquí y charlar con nosotros. Y nada, pues espero que a los lectores y en general a todo amante de la obra de Andrzej esta charla le haya al menos sido suficientemente sustancial como para al menos estar más tranquilo sobre toda esta situación. Y nada, pues todos los que estéis escuchando esto os deseo un muy buen día y nada, hasta la próxima. A vosotros, gracias.